Hola Manuel, Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Darte las gracias por tomarte un tiempo para conversar y hablar de cómo ha sido este proceso para ti como académico y también como persona, porque me imagino que estás con hartos desafíos, me comentabas ahí que vienen cosas especiales para este 2021. ¿Cómo estás? hola Valeria, muy bien, gracias por la invitación a conversar un poquito. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido, Manuel, este proceso de cuarentena? Bueno, de cuarentena porque ahora estamos grabando fin de semana, pero también el estar, ¿cierto? Conectado, tener que dar clases online, hacer un cambio de una pizarra a lo digital completamente, un desafío súper importante. Ujú. Sí, sobre todo el primer semestre, sobre todo porque prácticamente en marzo de un día para otro nos dijeron, ya, para la casa, y el lunes empezamos por internet. Entonces, esa parte fue como complicada porque tampoco teníamos materiales, ¿cierto? No teníamos apuntes, no teníamos material digital o herramientas digitales para poder hacer una clase online. Entonces esa parte fue como súper complicado. Y pues ya poco a poco, cuando ya pudimos sacar, por ejemplo, algunas cosas de las oficinas, por ejemplo, computador o los apuntes, libros, y ahí pudimos armar la oficina en la casa. Entonces al principio con herramientas bien artesanales, era porque era lo que teníamos para hacer la clase. Pero ya poco a poco me fui equipando de algunas cosas que pude conseguir y para hacer algo más, ya más profesional, no tan artesanal. Oye, Manuel, ¿y fue complicado ese inicio? Porque te pregunto porque también está la recepción de los estudiantes a toda esa nueva forma de enseñar. Po. Ujú. Sí, bueno, en ese sentido, de alguna forma tuve algo de suerte porque yo desde el año pasado empecé a explorar a través de la dirección de docencia del IDEC Lab, explorar estos nuevos formatos de enseñanza. Entonces, de hecho, empecé como un profesor piloto ahí de una de las asignaturas y aprendí varias cosas. Entonces, pero digamos, la idea era implementar poco a poco las cosas que uno iba aprendiendo. Claro, pero el problema es que, como dije, en marzo, de un día para otro, tuvimos que con lo que teníamos, de alguna manera improvisar. Pero ahí en ese sentido tuve suerte, porque ya tenía aunque sea poca, pero tenía algo pequeñito de experiencia para estas cosas. Y, y creo que digamos, los estudiantes, no sé cómo vieron las asignaturas, o sea, cómo las recepcionaron, porque tampoco no los conozco, no sé quiénes son, no sé, porque al final uno hace una clase y ellos están ahí en la nube, por decirlo así. Entonces uno no tiene como ese contacto para que uno le diga, porque por lo menos cuando uno lo está viendo, por las caras uno puede ver que a lo mejor no están entendiendo, a lo mejor no están contentos, o no sé, pero ahora uno no puede ver nada. Entonces esa parte como es difícil, ver cómo entender la recepción de los estudiantes, no sabemos cómo es la recepción. Y Manuel, en algún momento otros profesores que hemos conversado, que han realizado clases, también hacen mención a ese punto que es importante porque es el feedback del estudiante. Po. En el fondo es muy difícil consultarle a todos los estudiantes porque si no se va todo el tiempo de la clase en esa conversación o en esas intervenciones no así en el aula física, porque obviamente la dinámica es distinta y los espacios también lo permiten. Ujú. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, lo que he visto yo es que normalmente los estudiantes que preguntan son como uno tiene como más personalidad para preguntar, porque hay muchos que son personas que son tímidas, entonces no se atreven a preguntar, y son los que como que van captando bien la materia. En cambio, estudiantes como que no, si un estudiante no entiende algo, eh,
es súper raro que pregunte, ¿cierto? Porque por timidez, no sé. Entonces, cuando uno está haciendo una clase así cara a cara, uno le ve las caras, ¿cierto? Entonces uno puede identificar por la cara que a lo mejor un estudiante quedó como con duda, aunque no lo diga, aunque no se manifieste. Entonces uno vuelve a explicar. En cambio, al hacer la clase online, uno no puede identificar esos estudiantes. Entonces, Ya. los que al final, los que terminan participando son los con más personalidad, entonces ahí siento como que de alguna forma los que tienen menos personalidad como para preguntar van quedando un poquito atrasados. Pero en general la dinámica que se da y también esa forma de dar respuesta, porque lo conversábamos antes, eh, es impensable pensar en una suspensión en un año completo académico, o ver la universidad cerrada hubiese sido quizás, o sea, en realidad hubiese sido como impensable. Entonces, este trabajo que han realizado tanto tú como otros académicos en ese proceso de adaptarse a cambiar su técnica, que no es fácil porque llevan años, porque así se lo enseñaron y todo, eh, ha sido súper bueno para en el fondo ir normalizando y no ir limitando el crecimiento de los estudiantes. Claro, si bien, digamos, el contexto en el que estamos no es el ideal, pero dentro de todo yo creo que bastante útil, porque entre quedarse un año sin hacer nada y estar un año con todas estas cosas que se han hecho cosas, digamos, yo creo que todos hemos hecho un tremendo esfuerzo para tratar que todos los y las estudiantes podían seguir su proceso de aprendizaje. Y si bien no es digamos, el sistema ideal, es algo, es una base. Entonces ya después cuando uno vuelva a la normalidad, bueno, habrá que ver cómo identificar lo que haya quedado cojo, por decirlo así, y tratar de solucionarlo. Pero partiendo sobre la base que se hizo algo en este año. Claro. No, totalmente. De hecho, también para los posgrados, por ejemplo, el poder realizarlos online también suma un cambio súper importante porque hay muchos posgrados que muchas veces tienes que ir a otros lados a realizarlo. eh, y no sé, por el trabajo o la sobrecarga que genera estudiar y complementar en el fondo el currículum, lo hace súper difícil. Entonces también viene siendo una buena opción. Sí, 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 sí. Sí, en ese sentido, digamos, algunos salieron perjudicados justamente por el hecho de no poder viajar. Entonces nosotros siempre tratamos de los estudiantes de último año o de posgrado, tratar de conseguirle digamos, alguna pasantía afuera. Entonces, este año eso no se pudo hacer. Y, y no era, y si bien, por ejemplo, están los dineros de pasantías que tiene CONICET para los estudiantes, lo te- en particular para un estudiante mío, lo teníamos aprobado y todo, pero no se pudo usar. Entonces, al final se pierde eso, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno. Sí. Bueno, además de los cambios propios que ha sido este año, porque redujeron, bueno, redujeron, es una manera amable de decirlo, suspendieron los beneficios de becas para estudiantes de posgrado, que además para nuestra facultad también es un golpe fuerte, porque Ujú, nuestra facultad es es una institución, ¿cierto? Un espacio dentro de la Universidad de Concepción que los chicos se preparan para postular ujú. a estas becas y seguir perfeccionándose. Tú me contabas recién que tuviste la oportunidad de perfeccionarte también. Sí, yo egresé de la Universidad de Concepción de ingeniero matemático en el año 2007. Y claro, tuve la oportunidad de tener becas Chile, que en ese tiempo se llamaban becas Mideplan. Entonces, con eso me pude ir a especializar a Estados Unidos. Sí, Y, bueno, ¿y cómo fue ese proceso? Y después volver a la Universidad de Concepción, ¿no te dieron ganas, Manuel, de quedarte allá forever? de repente sí, pero bueno, en primer lugar, como em, las becas tienen este requisito que uno después tiene que volver al país, digamos, entonces sí, para quedarse afuera, de alguna forma uno tiene que devolver todo lo que la beca a uno le dio.
O sea, que es harta plata, porque ellos pagan toda la matrícula. Y normalmente las matrículas en el extranjero son caras, entonces tenía que devolverlo. Ahora yo sé que hay gente que lo hace, que, que lo hace, pero ahí evaluando en general no era tan, eh, esa es una cosa, digamos, no quería devolver. La otra es, siempre tuve la idea de volver a Chile porque de alguna forma, para poder venir a compartir acá lo que aprendí, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? La fuga de cerebro. Muchas veces varios digamos, de nuestros países, en general Latinoamérica, vive esa fuga de cerebro, que mucha gente en varias disciplinas se queda fuera porque hay más oportunidades, los salarios son mejores, pero entonces hay que tratar de evitar que la gente vuelva acá a hacer las cosas. Y lo otro, que el ambiente académico en Estados Unidos eh, porque siempre quise dedicarme a la academia, ¿cierto? Entonces siempre allá es súper complicado y súper competitivo obtener un puesto permanente. Entonces, de hecho, allá se llama, uno entra, por ejemplo, uno empieza a postular a cargos y uno compite básicamente con todo el mundo, porque todo el mundo, entonces uno tiene, sobre todo en matemáticas, están los chinos que son súper potentes, como están los europeos, los franceses, los mismos americanos que están ahí, entonces súper competitivo. Y una vez que uno, por ejemplo, si uno tiene suerte y uno queda como profesor, uno está en un periodo de prueba, por decirlo así, que es más o menos lo que se usa aquí en la facultad. Entonces ya el periodo de prueba es como de 5 años y los estándares que venían son altísimos. Entonces, durante esos 5 años, digamos, es conocido que las personas se matan trabajando para lograr alcanzar esos estándares, porque si no lo logras cumplir, después ya no puedes tener un trabajo permanente, tienes que postular a otra universidad y así. Entonces yo sé, digamos, por gente cercana y por amigos, que ese proceso es súper desgastante, tanto desde el punto de vista personal como familiar, porque es Claro. como súper complicado. Así que poniendo todo en la balanza, eh, creo que me fue mejor decisión volver acá. Manuel, y hablando de eso de poner en la balanza, ya, tú eres profesor en el departamento de Ingeniería Matemática, Ujú, trabajas en el área, ¿cierto?, de matemática aplicada, mm, eh, pero tienes una familia. ¿Cómo haces el sí, equilibrio en este contexto eh, de todo lo que significa el tema laboral? Llevar a cabo un proyecto también importante que tienes un fondo decir que me comentaba, ujú. no es fácil. No, de hecho, digamos, antes de la pandemia, yo soy súper trabajólico. Entonces, soy trabajólico y normalmente me gusta dedicar tiempo a la universidad, a estudiantes, a mis proyectos. También he tenido la suerte de mantener el proyecto. Y de alguna forma eso la familia en particular, mi esposa lo entiende. O sea, ya entiende que, que a veces para nosotros es muy difícil separar lo que es trabajo de lo que es hobby. Claro, Porque a veces, digamos, las cosas que hago de investigación es como, para mí también son hobbies, entonces, pero bueno, pero ya me entienden esa parte. Y, pero con todo esto de la pandemia fue súper complicado porque, bueno, con todo esto de las clases online, entonces, sobre todo el primer semestre. Normalmente el primer semestre tengo el semestre que más carga docente tengo. Entonces, y las cosas que tuvimos que hacer fueron un montón. Y por otro lado, se coincidió con la parte familiar, que aquí mi hermano, mi cuñada y mi sobrina de 3 años se vinieron a vivir con nosotros, porque dado que todos trabajamos, entonces ahí armamos comunidad para poder hacer turnos y poder trabajar y ayudar a cuidar a mi sobrina y todo lo que tiene que ver con la casa y la cantidad de platos que se ensucian y todo eso. sí, Entonces el primer semestre prácticamente dejé de lado lo que es investigación. O sea, si bien ok, tengo un proyecto, pero creo que había que dejarlo de lado, porque una no había mucho tiempo, otra eh, preferí privilegiar la docencia porque sentí que había que hacer algo distinto,
¿cierto? No quise, quise hacer algo más. Quise hacer a través de estos mismos proyectos que estaba con IDECLAB de la Dirección de Docencia. Entonces, me pareció que era el tiempo como para ponerse quizás más la camiseta con la parte de docencia. Entonces ahí dediqué harto tiempo a eso. Y ahora el segundo semestre, justamente mi plan era retomar ya mis proyectos de investigación. Entonces, por suerte se me alivianó un poquito digamos, la carga de la docencia, pero tuvimos otra situación familiar que eh, dedico más tiempo ahora al cuidado de mi sobrina. Entonces, con mi hermano nos turnamos y tenemos nuestro calendario y nos repartimos durante la semana, para que así él también pueda trabajar. Entonces, eso también ha sido súper desgastante, digamos, no por el cuidado de mi sobrina, porque al final uno lo pase bien, uno lo pasa bien y uno se cansa físicamente porque corre para todos lados. Pero la parte desgastante es que el tiempo que uno tiene para trabajar es en la noche. Claro. Entonces a veces uno está hasta la 1 de la mañana haciendo cosas, o respondiendo correos, y tratando de hacer algo de mi proyecto de investigación. Entonces esa es la parte como cansadora, por decirlo así. Quedarse hasta tarde porque uno tiene que cambiar su horario. Sí, Así que po. eso ha sido como cansado. No, tú comentabas el tema de que, bueno, eres trabajólico. Bueno, y mi mente se fue rápidamente a la facultad y claramente el perfil del académico de la universidad, o sea, de la Facultad de Ciencia Física, iba a hablar de toda la universidad, pero en realidad no, de la facultad, sí. Yo creo que tanto tú como varios que trabajamos en la facultad sentimos como que nos sacaron un pedazo del hogar Ujú, y tuvimos que rearmarlo en las casas y sí, me imagino que debe ser muy, muy complejo, porque como bien decías, claro, hay que priorizar. Y también estaba el tema de hacer algo nuevo, un cambio en esto que, aunque tú ya tenías una base de metodología de clases online, no es lo mismo que aplicarlo en este contexto, porque en realidad fue como a presión. Ya tienen que hacerlo sí o sí, porque no hay claro. más alternativa. Ujú. Y Claro, porque cómo, originalmente bueno, esta idea de hacer docencia online, digamos que empezó el año pasado, era de a poco. Entonces, por ejemplo, tomar la asignatura y quizá un capítulo hacerlo online, no sé, o una semana hacerla online. Y ahí pero ahora es todo, entonces eso fue. sí, no, y a presión, porque no había otra alternativa, porque también Mm, está el tema de que se pudiese desarrollar, ¿cierto? mm, En paralelo las dos modalidades para que en el fondo mm, mm, sea práctico, ¿cierto? No sé, por los claro. programas, estudios, asignaturas. Pero Y no había ahora, herramientas, no ahora, teníamos herramientas, porque eh, de hecho estaba todo agotado, porque por ejemplo, de las cámaras web, o sea, no agotados, pero las cámaras web empezaron a subir de precio, pero eh, la demanda, la demanda y las tablillas, las famosas tablillas, no sé, las tablillas yo tenía una tablilla del año pasado, que la tablilla es un dispositivo que uno conecta al computador y uno escribe ahí, entonces la pantalla va saliendo, entonces las tablillas sí, aquí en Concepción la vendía una sola tienda, pero casi nadie compra tablillas. Y en marzo se agotaron todas las tablillas y no había forma de obtener tablillas. Entonces también el departamento compró tablillas, también no solamente para los profesores, sino que para los alumnos ayudantes. claro. Y pues estaban agotadas, no habían tablillas. Y no sé, pues, pasaron, digamos en el país no había tablillas. Entonces pasaron varios meses que no había tablillas nomás, o no había y cosas como que uno piensa a veces que son básicas, que no estaban llegando, porque digamos, cuando empezó todo esto, todas las cuarentenas, los sistemas de distribución tampoco estaban muy coordinados, por decirlo así. Sí, Uno estaba en cuarentena, uno necesitaba comprar un audífono, y uno empieza un audífono, es algo súper fácil, uno va a la esquina o en cualquier lado uno encuentra un audífono, pero en ese entonces demoraban 3 días, no sé. Pero después ya cuando todas digamos, las empresas empezaron ya a coordinar y a tener los permisos para hacer reparto, entonces ahí ya se regularizó un poco.
Sí, como país igual ahí estábamos al debe con esa tecnología, porque en realidad está la desconfianza de la sociedad en general de comprar online. Ujú, También estaba ese tema de ingresar los datos, porque siempre está el tema de que te pudiesen robar, que las plataformas eran como muy frágiles mm. en temas de seguridad. Y el tema logístico, que ya sabemos que en Chile es súper caro, y además porque somos un país súper Mm. largo. Sí, también, digamos, el tema logístico, claro, antes, por ejemplo, uno tenía que comprar algo en alguna tienda. Entonces, digamos, estoy hablando antes de pandemia, una de las grandes tiendas. Decían, ya, el pedido va a ser el día lunes entre 9 de la mañana y 9 de la noche. Entonces, uno, ¿cómo lo hacía? Si uno tiene que ir a trabajar, entonces tenía que decirle a alguien y uno no tenía forma de saber más o menos que digan como un rango más acotado, sino que uno tenía que Sí, estar todo el día ahí esperando ahí, diciéndole a alguien que reciba las cosas. Entonces, logísticamente no estábamos preparados, ¿no? sí. No, totalmente fue un cambio que yo creo que igual fue presión, o sea, ha sido presión, pero ya vino para quedarse y claro, como dices tú, llega un punto en que hay que comenzar como a ajustar los tiempos, Ujú, porque como también lo decía, está el tema de que, claro, te apasiona tanto que llegas a un punto en que sigues haciendo más cosas sin darte cuenta, porque en realidad no es, o sea, sale pesado porque obviamente te cansa y todo, pero en el fondo a ti te gusta y te apasiona, por lo tanto no claro. requiere así como que, oh, una lata, esa, una palabra así como, Ujú. oh, qué fome voy a estar trabajando en esto. Claro, porque al final uno, como decían, es difícil separar lo que es hobby de lo que es trabajo. Entonces, digamos, en algunas cosas, porque por ejemplo ir a reunión y cosas así, bueno, eso es trabajo, pero hacer digamos, algún cálculo matemático, digamos que no, como hobby, o sea, hobby me refiero, es como que no tengo ninguna presión, digamos, se me ocurrió una idea quizá, digamos, para hacer algo y no tengo ninguna presión, no tengo tiempos, por decirlo así, no es como que, oh, tengo que entregar los resultados mañana. Claro. Cuando pasan esas cosas que uno tiene que entregar cosas para mañana, eso sí ya pasa este trabajo. Pero cuando son ideas que a uno le vienen y uno quiere hacer, eh, es como un hobby, pero claro, está difícil saber dónde está el límite. Sí, hay que cuidar sí los espacios para que sea menos invasivo en lo cotidiano, porque en el fondo igual está el tema de trabajo, de trabajar desde la casa. Ujú, Entonces, el tener determinadas las áreas en lo posible, obviamente, es muy, muy bueno porque así haces la diferencia y sabes que este espacio es como casi obvio, pero en realidad se pierde esa diferencia entre que ujú. este espacio es el comedor, este es oficina y así. Claro, sí, sí. Entonces, como dices tú, se pierde el espacio, ya el living es el living, la oficina, la pieza también, es como, claro, aquí todos los que estamos aquí trabajamos, entonces cada pieza se convierte en una oficina, entonces ya, entonces a veces me toca estar aquí en la pieza, o a veces en el living, o a veces, cuando estaban todas las piezas ocupadas, a veces tenía que hablar desde la cocina, porque para que no se acoplen las conversaciones, entonces al final casi todos los espacios de la casa se convierten en oficina, porque Sí, digamos, tampoco es que uno vive en una casa súper grande, o sea, yo vivo en un departamento, claro, entonces ya se pierde. hay que hacerlo también respetando a los otros que también están tratando de cumplir eh, su trabajo y su hobby y todo como comentabas tú. Manuel, cuéntame un poco de tu proyecto. Me dijiste que estabas desarrollando un fondo, decir que lo habíamos, en el fondo, ¿cierto? Lo habías dejado en pausa un poco durante Ujú. el primer semestre, pero que ahora ya volviste a retomar. Sí, digamos, en realidad he tenido la suerte de mantener Fondesit desde que llegué. Digamos, yo partí el año 2013 con un Fondesit de iniciación y en ese Fondesit, digamos, me dediqué a la parte
de diseño de celdas solares, desde el punto de vista, digamos, matemático. Y ese fondo sí empezó a evolucionar y después, y, digamos, siempre ligado como al tema esto de energías. Entonces, este último fondo, es decir, que empecé a partir de en marzo de este año empecé, está enfocado también justamente a energía, pero no solamente a energía solar, sino que también a energía nuclear. Entonces, trato de, digamos, de desarrollar métodos, ¿cierto? Para poder encontrar las soluciones a las ecuaciones que modelan ya sea problemas que vienen de la energía solar o problemas que vienen de la energía nuclear. Entonces, en esa parte voy trabajando. Tú comenzaste con energía solar y después Sí, iniciaste energía nuclear. sí, empecé a trabajar en energía solar como el año 2012 más o menos. Ahí empecé y, y siempre la misma línea de energía, digamos, naturalmente, no sé cómo llegué a energía nuclear, pero ya me acordé, llegué a energía nuclear porque, digamos, en paralelo, si bien hago cosas aplicadas, hacía cosas aplicadas a energía solar, y también hacía cosas más bien teóricas, por decirlo así. Que no tenía ninguna aplicación directa. Simplemente eran como cosas teóricas para ciertos métodos. Y un colega que trabaja justamente que también es matemático y también es físico de formación, se interesó en uno de los métodos que yo estaba desarrollando. Y me dijo, Manuel, quizás esto me pueda servir para un problema que tengo yo de física nuclear. Entonces ahí empezamos a trabajar, esto fue hace como 2 años más o menos. O sea, empezó la idea, así como, porque siempre está primero la conversación, pero después que Claro. se lleva a la práctica pasa harto tiempo, porque no, como que está la conversación y queda ahí. Y también, justo ahí había un estudiante de doctorado en nuestro programa de doctorado, y que también se interesó, y así que estamos trabajando los tres. Digamos, mi colega se llama Tonatiuh Sánchez Bisuet, que actualmente él estaba en la Universidad de Nueva York y ahora consiguió puesto de profesor en la Universidad de Arizona. Y mi estudiante Néstor Sánchez, que es el doctorado, estudiante de acá, y bueno, que ahora se quedó él es de Perú, se quedó encerrado en Perú por todo esto. No pudo, le cancelaron el vuelo justo una semana antes, esto fue en marzo más o menos, justo cuando explotó todo. Así que se quedó allá y por suerte, digamos, Néstor también había tenido la oportunidad de ir el año pasado a visitar y este año se quedó sin la posibilidad Claro. de salir. Y así que ahí empezamos a explorar este tema y dio para hacer más cosas, porque a veces uno tiene un tema, empieza a explorar y a lo mejor quizás no es tan relevante, por decirlo así, o quizás es una idea que quizás no es como para presentarla en un proyecto. Entonces empecé a ver y justo el tema se dio bien y había varias cosas que se podían hacer. Entonces por eso decidí, digamos, armé este proyecto el año pasado y por suerte salí, salí favorecido con eso. Así que Con energía nuclear, el último proyecto. sí, sí, métodos numéricos para energía nuclear. Y también sigo un poquito con energía solar, pero en menor medida. Pero sigo Claro. trabajando en eso. Yo te consultaba así más en detalle para conocer el proceso, porque la verdad es que cuando la sociedad escucha energía nuclear, es como quizás una negativa constante a ver esa Ujú, posibilidad de utilizarla. mm. Pero para aquellas personas que estudian y se relacionan con el área, viene siendo una alternativa que si se realiza en las maneras adecuadas, obviamente, con las medidas y todo, una alternativa muy buena Mm. para la contaminación y un montón de otras cosas más que estamos viviendo. Sí, claro, a veces, digamos, asusta el asunto de energía nuclear, ¿no? La explosión nuclear y todo eso, pero bueno, yo no soy especialista digamos, en temas digamos, de contaminación, cosas así, pero digamos, mirándolo fríamente, es una buena idea, porque con muy poco uno puede generar mucho. Esa es y como dices Exactamente. tú, sí, y a pesar que somos un país sísmico y todo eso, si las cosas se hacen como deben hacerse, no debiese haber problema. Claro, el tema que muchas veces vivimos es que, claro, como que
se dan muy pocas oportunidades para perfeccionarse las cosas y se tachan así como en este caso ya energía nuclear o en el fondo todo lo que sea nuclear es como, Da miedo. sí, Pero por otro lado uno piensa, por ejemplo, bueno, en Santiago hay un reactor nuclear, pero de hace muchos años, creo de los años 80 más o menos, un reactor chiquitito que hay por ahí. No sé si es La Reina parece, ya ni me acuerdo, no sé. Argentina también tiene, Brasil también tiene, entonces si hay algún desastre nuclear en Brasil nos va a llegar a nosotros igual. Entonces, entonces ahí como que, digamos, si en general, si no se toma cuidado a nivel mundial, va a ser un desastre para todo el mundo. claro, Entonces, pero, pero sí, es una alternativa y, digamos, como todo esto de la energía alternativa. Ahí ahí me imagino la gente experta, yo no, como digo, yo no soy experto, yo hago matemática, ¿no? Ahí tiene que poner en la balanza qué es lo que quiere. Entonces, porque por un lado, digamos, la ventaja de la energía nuclear es que genera mucho y los residuos que genera son súper chicos, pero son súper tóxicos. En claro, cambio, en contraste, por ejemplo, con, no sé, con una energía hidroeléctrica. Bueno, energía hidroeléctrica al final igual uno tiene que inundar cierto valle, claro. O ahí hay que hacer la balanza nomás. O la energía solar, bueno, que también, bueno, eso es lo que también he venido trabajando, que la energía solar eh, también hay un proceso de contaminación por ahí, en el proceso de fabricación de los paneles solares. Entonces, si bien uno ve el panel solar, uno lo ve y claro, uno dice, no, no contamina, claro, pero eso no significa que no contaminó antes. claro, Entonces, el proceso de fabricación de los paneles solares generan grandes toneladas de residuos tóxicos también. Entonces ahí, digamos, los expertos tienen que poner en la balanza, porque todo va a contaminar. Entonces ahí hay que ver qué es lo que contamina menos, ahí es, como digo, es un tema de los expertos, yo no soy experto, pero, sí, pero pero tocaste un tema, Manuel, súper importante porque como sociedad muchas veces, yo hablo como sociedad en general, ¿cierto? Se responsabiliza, ¿cierto?, a otros de ciertas situaciones que vivimos, pero resulta que eh, lo que realiza el propio ser humano muchas veces es mayor de lo que puede realizar quizás una empresa ujú, y todo. Entonces, el cambiar la conducta y el que la sociedad igual tenga conciencia de los procesos, por ejemplo, es sumamente importante para validar una iniciativa en vez de otra, pero con conocimiento. Yo creo que claro, ahí es fundamental lo que tú realizas porque en el fondo es ciencia y ciencia aplicada ujú, al servicio de la comunidad. claro. Entonces, digamos, la idea bueno, lo que trabajé es en los solares, es tratar de optimizar la absorción de energía, o sea, si uno tiene una celda, sacarle lo más provecho, el mejor provecho a la energía solar, ¿cierto? Porque ya, como digo, si bien el proceso de fabricar una celda ya es contaminante, ¿no? Pero bueno, hay esfuerzos en dos sentidos, están tratando de evitar que este proceso sea contaminante y que una vez que uno se genera la celda, absorbe la mayor cantidad de energía del sol posible. Entonces ahí para ahí van, digamos, en general enfocados los esfuerzos, o sea, tratar por decirlo así, de maximizar la utilidad de las cosas y minimizar los residuos que genera. Eso digamos, es con todo. Claro. No, de hecho, estaba recordando mientras tú hacías mencionas los tipos de energías renovables y las alternativas que hay. Bueno, hace poquito salió una noticia que estaba revisando así rápidamente mientras me estaba ¿Mm? conectando a la reunión. Salía que CGE había sido, CGE si no me equivoco, había sido comprada por una empresa china. Ujú, Y además recordaba también un momento en que se quiso poner aquí en Hualpén, en el fondo Hualpén, que es patrimonio, que dejaron, bueno, en ese momento en la historia estaba anexado a la ciudad de Concepción. ujú. Quisieron instalar un parque eólico, una empresa española, hace unos años atrás, y fue bastante controversial porque, claro, era una idea del trabajo de una
de una energía limpia, pero el impacto que generaba y el lugar donde se tenía que situar Ujú, para maximizar, como dices tú, como bien dices, el rendimiento de esas instalaciones, porque son instalaciones costosas, son caras y todo, ujú, el impacto era súper grande por las aves migratorias, la zona que era de una ujú. reserva natural y muchas otras cosas más. Entonces, al final igual todo tiene un costo de base, hay que ver cuál es el que tiene menos. Claro, siempre, digamos, haga lo que uno haga, va a haber algo, digamos, algo asociado que uno se va a ver beneficiado, pero también uno tiene que ceder por algún lado. Entonces, entonces en general ese es como la disyuntiva al problema. ¿Cierto? Uno quiere tener, por ejemplo, uno quiere tener red de celular, pero uno no quiere tener la antena al lado de la casa, por ejemplo. Entonces es como la disyuntiva que se hace. Bueno, Claro, ¿no? Y totalmente un tema, porque yo creo que ahí como sociedad lo que estamos al debe, porque cómo contribuimos nosotros mismos a nuestra propia, a nuestros propios residuos en el fondo. O sea, ¿qué es ujú, lo que hacemos? ¿Somos conscientes o no de los procesos, como decía, la ujú, ropa, por ejemplo, que muchas veces claro, se compra y no se sabe el origen? Y claro. es súper fuerte ver, bueno, los documentales ahora Ujú, y el internet permite sí. estar más informado. Sí, y en general, digamos, de reutilizar cosas. Eso al final, hay un montón de cosas que no debiese botar, sino que hay que reutilizarlas. Reutilizar nomás lo máximo que se puede. Porque a veces eso genera un montón digamos, de impacto negativo. Porque además, lamentablemente, tampoco aquí se puede reciclar mucho. Entonces, aquí es súper difícil reciclar. De hecho, hay algunas empresas que reciclan y que venden el servicio de reciclaje, pero es súper complicado. O sea, digamos, si uno quiere reciclar vidrio, bueno, hay puestos de vidrio donde uno puede reciclar, o cartón y cosas así. Ya, Pero el proceso en sí es complicado, porque, por ejemplo, alguien, digamos, una persona común y corriente le va a dar flojera. Ay, qué flojera. claro, Supongamos que genera un montón de vidrio, ya tengo que ir a dejar los vidrios a tal lugar, a lo mejor no tengo auto, no tengo algo como para dejar todos mis vidrios y ya, eh, me da flojera, lo tiro a la basura, ¿no? sí, En cambio, si de alguna forma las comunas pudiesen tener servicios de reciclaje, bueno, o sea, tener separación. Bueno, como contaba recién, viví 6 años en Estados Unidos y cuando me fui para allá yo aprendí a reciclar, porque, porque antes aquí la cultura de reciclaje era nula. Entonces, sí, y aprendí un montón porque, el, porque si uno no reciclaba bien te sacaban multa. Entonces, por ejemplo, tenía afuera de la casa donde arrendaba, había varias, digamos, uno tenía que, el reciclaje pasaba 2 días a la semana. Entonces, y pasaba el camión de reciclaje, pasaba por las calles. Entonces uno tenía que dejar los containers al borde de la calle. Si tu container estaba adentro, pues, digamos, por decirlo así, en la entrada del estacionamiento, el señor de reciclaje no lo recogía. Tenía que estar al borde de la calle para que él lo pueda tomar. Y si no, era una multa, te dejaba una notita así. Por favor, yo no sabía, porque uno no tiene cómo saber esas cosas. Entonces ponían, por favor, dejar el container de reciclaje en tal posición. ¿No? A la próxima vez va a tener que pagar una multa de $200. Entonces, bueno, ya aprendí. Entonces, cada uno tenía los containers de vidrio. Digamos, los vidrios tienen que estar limpios. Uno tenía que lavar. O sea, claro, todos los tarros de vidrio, cosas así, que eso tampoco yo no tenía la cultura de lavar las cosas de vidrio, por ejemplo, sobre todo las cosas que vienen con mermelada, que son súper difíciles de lavar, o cosas pegajosas. Entonces había que lavar eso. Los envases de plástico, bueno, también esto depende mucho de cada estado, pero los envases de plástico también tenían que lavar. Entonces, no sé, tarro de qué sé yo, de, de mostaza, no sé. Tenía que lavar todo el tarro de mostaza para poder, entonces ya lo dejaba. Y las latas tenían que ser lavadas y aplastadas. Entonces ahí se dejaba todo, los jarros de leche, también todo lavado, entonces ahí se dejaba todo ahí. Y claro, y claro, pero esas cosas, como decía, si uno no cumple eso, uno tiene que pagar una multa. Pagar una multa, claro, ¿no? Tienes que pagar esto porque no estaba, el reciclaje no estaba correcto. No estaba correcto, entonces hay que pagar multa.
¿Y por qué? Porque esa multa se paga porque si tu reciclaje no está correcto, supongamos que mezclaste las botellas con las latas. Va a haber una persona, la empresa de reciclaje va a tener que separar la lata de la botella. Entonces, ese es el trabajo de la persona. Entonces, si tú no lo dejabas listo, entonces tenías que pagar la multa. Y ahí aprendí a, digamos, a reciclar. Pero, claro, porque uno, digamos, uno cuando venía, uno como, digamos, como chileno acá no tenía esa cultura. Claro. ¿No? Y uno se sorprende porque en realidad sale y ve que en ese sentido países que incluso de repente uno podría decir, no sé, nosotros somos, no sé, mejores o cosas así, en ese sentido están súper avanzados, nosotros estamos súper atrasados con el tema del reciclaje. Ujú. De hecho, los municipios debiesen dar ese servicio porque muchas personas tienen el interés de reciclar y todo, pero el hecho de ir a dejarlos a ciertos puntos y que en el fondo el retiro de la basura sea general, o sea, como que en el Claro, fondo no sirve mucho el separar algunas cosas no, claro, con ese y peor retiro ahora tradicional. con la cuarentena. Porque por lo menos, digamos, en todos los papeles los tiraba en el container ahí de la U, en lo que estaba ahí cerca de Sí. de la DTI. Pero ahora, digamos, tengo una maleta, una mochila con varios papeles. Claro. Algún día lo tengo guardado ahí, pero algún día lo voy a botar. Sí, y ahí donde también las políticas públicas tienen que ir acompañando lo que, el trabajo, por ejemplo, como el que tú estás realizando a través de estos proyectos de investigación, de generar, de buscar la fórmula en el fondo, porque en eso están, de ir optimizando el funcionamiento de estas nuevas energías. Ujú. Claro, y sí, tratar de hacer un aporte digamos, de cómo aprovechar más lo que uno tiene. Es increíble, pero así con matemática, a través del modelamiento matemático, ¿cierto? De ecuaciones y muchas otras, eh, en el fondo está esta relación con la ciencia ya más aplicada y tratando de buscar esas soluciones a la sociedad. Manuel, hemos conversado un montón y antes de despedirnos, bueno, me comentaste que estás en un proceso súper importante dentro de tu vida personal, que Ujú. espero de verdad que todo salga muy bien, eh, que este proceso también de cuarentena, insisto, estoy pegada en cuarentena porque es fin de semana, pero Mm. o esperemos que no pasemos a cuarentena total, sea como súper bueno, positivo para ti y para tu familia, para estar como más cerquitas y todo más juntos. Y bueno, muchas gracias por tus deseos. Y esperemos que ya, no creo que volvamos a la normalidad, pero sí, digamos, acostumbrarnos un poco más a una nueva forma de vida. Así es, dicen que por lo menos nos queda un año más. Y parece Ujú. que es como que nos vamos a quedar así vamos a hacer un loop. Vamos a quedar, Mm. nos vamos a quedar en el 2020 y 2021. A lo mejor así acortamos la edad y después no la ponemos ahí en el carnet de identidad. Ya, Manuel, muchas gracias por tu tiempo y como te decía, te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias, Valeria.